Para que caiga el martillo final del control absoluto de la masa aborregada, se requerirá el ingrediente más crucial. La mayoría de la gente tendrá que estar de acuerdo con que el control de la población no solo es conveniente, sino imprescindible. En tiempos de crisis, la conveniencia se mantiene como el principio central. Es decir, para mantenernos seguros y protegidos, el gobierno debe despojarnos de los derechos constitucionales básicos y criminalizar prácticamente todas las formas de comportamiento. Este esquema maquiavélico ha atrapado tanto a Occidente que pocos se dan cuenta de que están siendo manipulados para adoptar una mentalidad de oveja sumisa que suplica cobijo al pastor. Un pastor que se las comerá en cuanto tenga hambre. En cambio, nutridos por el miedo y el odio por los oponentes fantasmas, aceptan invertir millones en elecciones inútiles, policía militarizada, tecnología de espionaje, restricciones para evitar la contaminación, aceptan impuestos verdes, tragan con restricciones de movilidad y con guerras interminables, con la esperanza de una garantía de seguridad que nunca llega. ¿Por qué se creen que los estados se salieron con la suya cuando nos encerraron a todos en casa aplaudiendo como focas a las 8? Porque estábamos cagados de miedo. Sin título, bloc de notas ventana, editor de texto, editando, en blanco. Los engranajes de Occidente, es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo 3. Hoy, el control de la masa mediante el miedo. Imagínate que eres un político que aspira a la alcaldía de una población de 30.000 habitantes. Dentro de 6 meses serán las elecciones y te encuentras con un problema bastante serio. No tienes una identidad propia. El partido de los deportistas ha prometido polideportivos, el de los veganos ha prometido huertos urbanos, el de los jubilados ha prometido pistas de petanca y el de las feministas ha prometido la castración química de todos los niños varones menores de 13 años. Pero, ¿y tú qué? ¿Qué puedes prometer que no se haya prometido ya? ¿De qué forma puedes volcar el sentimiento del electorado a tu favor? Da la casualidad de que en tu familia habéis tenido desde siempre un negocio de exterminio de plagas. Un día una familia de un barrio de tu ciudad encuentra un nido de cucarachas y se contagian 2 casas y la prensa local se hace eco de la noticia. Y entonces se te enciende una bombilla en la cabeza. Vas a la casa de esa familia y ante los focos de la prensa muestras tu enorme preocupación ante la creciente invasión de cucarachas que está sufriendo la ciudad. Buscas fotos de cucarachas, aunque sea de hace unos años, aunque sea de otras ciudades, y te encargas de enviar notas de prensa a medios de comunicación amigos para incrementar la sensación de angustia entre la población. Consigues crear un grupo de adeptos que organizan manifestaciones exigiendo campañas de desinsectación masiva en colegios, mercados y plazas. Un día tras otro, centras tu discurso en describir de forma gráfica las antenas, los abdómenes, los élitros de las cucarachas, cómo son sus repugnantes mandíbulas que rezuman un licor nauseabundo, cómo pueden infiltrarse en tu casa, cómo pueden entrar en la boca de tus hijos mientras duermen, cómo inyectarán huevos en tus orejas y cómo sus crías roerán tu cerebro. Haces vídeos trucados en los que las cucarachas parecen mucho más grandes de lo que son, con música de fondo chirriante. Invitarás a expertos a que hagan debates en televisión donde mostrarán cifras amañadas o maquilladas de la invasión de cucarachas que está asolando la ciudad. Dispersarás cucarachas en restaurantes cuando nadie esté mirando para asustar a los comensales. Cuando alguien encuentre una cucaracha, te asegurarás de que la noticia se repita 1000 veces en todos los medios. Y en todo momento vas a estar ahí, recordando a la gente que tú eres el único que tiene la solución a ese problema. Porque solo tú tienes una empresa de control de plagas. Obviamente, ganas las elecciones. Y en ese momento, ¿vas a acabar con la plaga de cucarachas?
No, por dos motivos. El primero, porque la plaga de cucarachas no existe. Sí, hay cucarachas, eso es indudable. Las estoy viendo por todas partes. Cucarachas hay. Hay cucarachas porque de toda la vida de Dios ha habido cucarachas. Habrá cucarachas y no existe modo alguno de acabar con ellas. Siempre habrá cucarachas, aunque no sean una plaga, ni mucho menos. La plaga es un recurso literario que tú has empleado para llegar al poder. El segundo motivo por el que no vas a acabar con las cucarachas es porque dependes de su existencia para seguir encaramado en el trono de la alcaldía. Tu identidad son las cucarachas. Si no hubiera cucarachas, tú no tendrías nada que ofrecer a tus electores, así que de ninguna manera puedes permitirte que decrezca la población de cucarachas. Las cucarachas nos atacan. Los inmigrantes están saltando la valla con picas y vienen a follar a nuestras mujeres y hacer que nuestros hijos y nuestros nietos se vuelvan todos marrones y le recen a Alá. Tu compañero de oficina es un violador potencial. Si usas bolsas de plástico, la altura de los océanos subirá y todas las ciudades costeras serán anegadas. Las pajitas para beber se le meten en las narices a las pobres tortugas. Las abejas se mueren y dejan de polinizar. Y el violador eres tú. Si no compras mi producto contra los granos, nadie querrá follarte y morirás solo. Si te frotas con desconocidos, te saldrá el sarpullido del mono. La oleada de crímenes exige que te hagas con esta alarma. Las pensiones se agotan. Solo mi coche te puede salvar de una muerte segura si te caes por un acantilado. Solo mi seguro incluye tratamiento en Estados Unidos. Compra esta crema dental para que la gente no se dé cuenta de que tu aliento es hediondo y no dejen de hablarte. Los del PSOE son herederos de Mao y de Pol Pot. Los del PP tienen pósters de Hitler sobre su mesilla de noche. Un apagón monumental devolverá a Europa la edad de piedra. La guerra nuclear en Ucrania dispersará toneladas de material radioactivo sobre nuestras ciudades. Vamos a morir de hambre porque no hay cereales. Haz acopio de conservas, haz acopio de agua, haz acopio de papel higiénico. Los pedos infernales de las vacas provocan un apocalipsis de lluvias ácidas y de pertinaces sequías. El que haya superado sus miedos será verdaderamente libre. Aristóteles, filósofo griego. 384 a 322 a.C. Somos descendientes de una estirpe de miedosos. Hemos sido educados en el miedo y desde que éramos gusanos que emergieron de la sopa primigenia de la vida, hemos aprendido que el miedo nos ayuda a sobrevivir. Las culturas occidentales tienen omnipresente una figura que se materializa bajo nombres tan dispares como el hombre del saco en España, el uomo nero en Italia, el bicho papão en Brasil, el silbón venezolano, el torbalán de Bulgaria, el busenmaden de Noruega y Dinamarca, el boogeyman de la cultura anglosajona, el morco de Finlandia, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo de amenazar con un ente maligno ha sido empleado constantemente durante siglos y a lo largo de todas las culturas occidentales para mantener a los niños a raya. Piénselo, como artefacto psicológico es impecable. No solo plantea un castigo terrible si te sales de la raya, sino que exime a tus padres de toda responsabilidad si esto ocurre. Y además, los convierte a ellos, y solo a ellos, en únicos que puedan salvarte, si te metes en problemas. No es difícil ver un paralelismo entre este concepto de un algo externo y maligno que nos puede hacer daño si nos portamos mal y que solo el amo puede exorcizar, y el comportamiento de los estados, las empresas o las religiones, para conseguir contribuyentes fieles o consumidores sumisos y temerosos a los que salvar de las amenazas externas. El miedo ha sido tan importante en nuestra evolución como especie, que si no pudiéramos tener miedo, no sobreviviríamos por mucho tiempo. En los humanos y en todos los animales, el propósito del miedo es promover la supervivencia. En el curso de la evolución humana, las personas que temían las cosas correctas sobrevivieron para transmitir sus genes. Al transmitir sus genes, el rasgo del miedo y la respuesta al mismo fueron seleccionados como beneficiosos para la raza. La mayoría de nosotros nunca hemos estado cerca de la peste.
Pero nuestro corazón dará un vuelco al ver una rata. Nuestro contacto con arañas peligrosas es prácticamente inexistente, pero huimos de ellas. Para los humanos, hay otros factores involucrados en el miedo más allá del instinto. Los seres humanos tenemos el a veces desafortunado don de la anticipación. Y anticipamos cosas terribles que podrían suceder, cosas de las que hemos oído hablar, leído o visto en la televisión. La mayoría de nosotros nunca hemos experimentado un accidente de avión, pero eso no impide que nos sentemos en un avión con puños blancos en los reposabrazos cada vez que hay una turbulencia. Anticipar un estímulo peligroso puede provocar la misma respuesta que experimentar. Esto también es un beneficio evolutivo. Aquellos humanos que sintieron la lluvia anticiparon los relámpagos y permanecieron en la cueva hasta que pasó la tormenta. Tuvieron una mejor oportunidad de no ser electrocutados por miles de voltios de electricidad. Y esta característica evolutiva, de poder predecir el miedo, nos ha llevado a ser dominados y amedrentados no solo por la clase dominante, sino también por los medios de comunicación y empresas, todos ellos empeñados en corregir tu conducta y convertirte en un pelele a su merced. Permítame darles un ejemplo para ilustrar lo que quiero decirles. Imagine que está caminando en la oscuridad y de repente ve una serpiente saltando justo ante sus pies. Inmediatamente, el miedo hace acto de presencia. El mecanismo del miedo tiene una clara base biológica. Tu cerebro de lagarto, alojado en el interior más profundo de tu cráneo, bombea cortisol y adrenalina y tu frecuencia cardíaca y tu respiración aumentan para prepararte para atacar o salir huyendo. Tu piel comienza a sudar en previsión del esfuerzo físico que te espera. De repente, tu estado de alerta se intensifica y tus músculos reaccionan. Sin embargo, el miedo, a título personal, es un mecanismo que nos impide seguir avanzando como personas y como sociedades. El miedo a la muerte, a perder un trabajo, a perder la pareja, son todos ellos fenómenos que nos impiden buscar un trabajo mejor, vivir experiencias enriquecedoras o buscar a alguien que nos convenza más. Las personas manipuladoras son muy conscientes de esto último y hacen todo lo posible para controlar cómo piensas y te comportas mediante el uso de tácticas basadas en el miedo. Echemos un vistazo más de cerca a cómo lo hacen, comenzando con los políticos. No es un secreto que la mayoría de los políticos son demagogos. Como todas las palabras importantes, demagogia proviene del griego, demos, pueblo, y ago, dirigir. Es una estrategia utilizada para conseguir el poder político consistente en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para su apoyo. Usualmente, el demagogo emplea la retórica, la desinformación, la gnotología y la propaganda, en lugar de emplear argumentos racionales, para obtener el poder. De lejos, la emoción a la que más le gusta apelar a los políticos es el miedo. Al difundir intencionalmente mensajes que hacen que el público en general sienta que se verá perjudicado o destruido por completo si no son elegidos en posiciones de poder o no implementan ciertas políticas, los políticos pueden persuadir a las masas para que los apoyen. Y una duda que puede surgir es, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No basa la gente sus decisiones en un pensamiento consciente y racional? Sí, lo hacen la mayor parte del tiempo, pero rara vez cuando están atenazados por el miedo a una amenaza, ya sea real o imaginaria. Verán, al crear un estado de emergencia en nuestra psique, el miedo nos distrae de hechos relevantes en los que debemos basar nuestras decisiones conscientes. Un instinto de lucha o de huida se activa instantáneamente cuando tenemos miedo sin dejar tiempo para que cuestionemos su relevancia. La reacción instintiva resultante a menudo conduce a una solución a corto plazo que solo aborda los síntomas. En España, los partidos que emplean por sistema el miedo para ejercer control e influencia sobre sus votantes son los más populistas del espectro, los situados en los polos del espectro ideológico, Podemos y Vox. Ambos emplean un mecanismo muy útil en política que existe desde que se crearon los medios de comunicación de masas: la exposición selectiva. Lo que no aparece en los medios no existe, no forma parte de esa agenda.
Pero por otro lado, esa agenda puede mostrar un marco muy concreto de lo que está ocurriendo en un momento determinado y en un lugar preciso, y magnificarlo para hacernos creer que solo está pasando eso que se muestra en la fotografía. Es lo que se conoce como la teoría del encuadre. La teoría del encuadre fue utilizada por vez primera por Gregory Bateson en un ensayo sobre la psicología de la percepción, y sugiere que la forma en que algo se presenta a la audiencia, llamado el marco, influye en las elecciones que hacen las personas sobre cómo procesar esa información. Los marcos son abstracciones que funcionan para organizar o estructurar el significado del mensaje. Se cree que los medios no solo le dicen a la audiencia sobre qué pensar, teoría de establecimiento de agenda, sino también cómo pensar sobre ese tema, establecimiento de agenda de segundo nivel, teoría del encuadre. Se lo explicaré con un ejemplo muy simple. Si yo les enseño esta imagen, verán en ella un cuadro de una jirafa. Si únicamente les enseño esta imagen repetidamente, serán convencidos de que el cuadro es de una jirafa. Y sin embargo, esa no es más que una porción minúscula de El Jardín de las Delicias, que contiene decenas de historias paralelas en un tríptico gigantesco de las que la jirafa es solo una anécdota. Como alguien que ha pasado en moto por varias regiones que los medios de comunicación occidentales declaraban que estaban en guerra, viviendo una catástrofe humanitaria sin precedentes, puedo certificar que lo que se vive en el día a día no tiene nada que ver con la imagen parcial, sesgada y partidista que muestran los medios. El medio de comunicación irá siempre a buscar la estampa grotesca que más interese a sus necesidades o que valide la agenda ideológica que quieren imponer. El medio de comunicación le enseñará a la jirafa si está comprado por un fabricante de jirafas o si la jirafa le ayuda a obtener rendimiento económico. Ya puede el país entero estar en paz, la gente acudiendo a los mercados, yendo a misa o lavando la ropa, que ellos harán una foto a la carnicería que tuvo lugar en un sitio concreto, en un momento preciso, bajo unas circunstancias determinadas, y será la estampa que nos llegará repetida una y mil veces. Pues bien, este mecanismo tan simple es el que emplean Podemos y Vox. Podemos ha basado toda su política feminista en crear una sensación de miedo y de urgencia. A pesar de que las cifras no acompañan sus planteamientos, una constante presencia en medios denunciando la presunta cultura de la violación y el permanente run-run en las redes sociales, las manifestaciones cada vez que hay una víctima, las polémicas estériles sobre la presencia de manadas puntuales que las hacen parecer una constante, generan en la mujer una sensación de urgencia y de peligro que está completamente alejada de la realidad. Esta sensación va acompañada de la solución. Vótame y todo esto se acabará, porque yo sí te creo, hermana. Del mismo modo, Vox emplea el miedo a la inmigración para generar votos, vendiéndose como la única solución a un problema que es por un lado insignificante y por otro irresoluble. Verán, en el registro MENA había inscritos el año pasado un total de 9.030 personas. Y aunque fueran 10 veces esa cantidad, que no lo son, y todos representaran un problema para la sociedad, que no lo representan, no llegarían a 100.000 personas de una población de 47 millones, es decir, un 0,2% de la población. Usted ahora puede argumentar que en su pueblo están por todas partes, o que el otro día mataron a una vieja. Y todo eso puede que sea verdad. Pero la realidad que usted conoce, la noticia que le llega de OK Diario, no representa un problema estadísticamente relevante para la totalidad del país. Del mismo modo que 41 asesinatos por violencia de género al año no suponen una prueba evidente de la existencia de una cultura de violación. Para demostrarlo con cierto grado de contundencia, me he permitido dividir esta nave abandonada en 470 celdas que representan bloques de 100.000 personas. De tal forma que la extensión total de la nave representa la población española en su conjunto. Ha sido relativamente fácil de hacer. No había más que medir la longitud y la anchura de la nave y dividirlo entre 470 bloques para obtener los bloques de 100.000 personas. Como les acabo de decir, en España hay cerca de 9.000 menas, pero incluso aunque hubiera 100.000, es decir, 10 veces más,
el área que están ustedes viendo representa la presencia de menas en el país. La presencia real, la real de verdad, es este cuadradito de aquí que representa la 10ª parte de una celda. Quizá usted argumente que el problema no está en los menas, sino en la inmigración ilegal. Lamentablemente no existen datos fiables de cuántos inmigrantes ilegales hay actualmente en España, pero la cifra rondaría entre los 600 y 800.000, lo que representaría entre un 1,2 y un 1,7% de la población. Sin embargo, este problema está en el epicentro de las políticas sociales de Vox. Y como queda claro simplemente echando un vistazo a la distribución de esta nave abandonada, es prácticamente inexistente. Y le vuelvo a repetir, usted puede que se vea afectado. Usted, en concreto, puede que conozca a alguien afectado. Usted puede que viva en un barrio especialmente afectado. Usted puede que haya leído noticias en los medios, pero las cifras son las que son. Y lo que usted ve, o lo que a usted le afecta, no representa un problema generalizado, sino un problema puntual. Es un argumento fabricado para producir miedo en la población y al mismo tiempo presentarse como la única salvación posible. Es exactamente igual de falaz que emplear ingentes recursos de la administración para acabar con lo que se denomina violencia de género. Es un problema igual de residual e igualmente irresoluble, con magnitudes semejantes en cuanto a datos estadísticos. 33.000 hombres fueron condenados por violencia machista en 2021 de una población de 47 millones de personas. Estas son 33.000 personas. Es decir, es un problema exagerado hasta la saciedad para lograr el control de la población empleando el mecanismo del miedo. Y sé que si usted es de Vox o de Podemos, las cifras le van a joder mucho. Esto es debido a un fenómeno que en psicología se conoce como exposición selectiva. La exposición selectiva es una teoría dentro de la práctica de la psicología, a menudo utilizada en la investigación de los medios y la comunicación, que históricamente se refiere a la tendencia de los individuos a favorecer la información que refuerza sus puntos de vista preexistentes y evita la información contradictoria, y a rechazar, a veces de forma violenta, la información que no concuerda con sus opiniones. La exposición selectiva también se ha conocido y definido como sesgo de simpatía o sesgo de confirmación en varios textos a lo largo de los años. Un presidente estadounidense que utilizó mucho la retórica basada en el miedo fue George W. Bush. Por ejemplo, justo después de la tragedia del 11S, la advertencia que emitió fue: tengan miedo, tengan mucho miedo. Luego, durante años, habló repetidamente de que Estados Unidos estaba en peligro de sufrir más ataques terroristas y que la única forma de volver a ser un país seguro era bombardear Irak. Hoy está muy claro que Bush tenía una agenda oculta: expandir y fortalecer el imperio estadounidense, ganando poder económico y geopolítico. Presa del pánico y confundida, la masa de millones de estadounidenses no podía entender lo que realmente estaba ocurriendo y ciegamente dieron su consentimiento a la llamada guerra contra el terror. Cuando sentimos que nuestra supervivencia está amenazada, estamos listos para hacer casi cualquier cosa para proteger nuestras vidas. Tomamos decisiones irracionales que pueden ir en contra de nuestra propia supervivencia. Por ejemplo, un dato que quizá desconozca es que los accidentes de circulación en Estados Unidos causaron 1.000 muertes más de lo habitual el año posterior a los ataques del 11S. Esto es así porque los estadounidenses optaron por desplazarse por carretera cuando antes volaban, a pesar de que la posibilidad de morir en un accidente de carretera es de 1 entre 7.000 y la de morir en un acto terrorista en un avión es de 1 entre 500.000. Les confesaré por qué el mecanismo del miedo es tan valioso para el control de la masa. Es muy fácil de difundir en los medios de comunicación. Los medios de comunicación pican todos como pescados hambrientos si les ofreces una buena historia potente de miedo, porque el miedo vende como ninguna otra cosa. Cuando, por ejemplo, lee un titular de periódico que provoca una respuesta de miedo en usted, es mucho más probable que compre ese periódico. El miedo produce mejores ratings y mejores ratings significan mayores ganancias. Los principales medios de comunicación lo saben muy bien y hacen todo lo posible para capitalizar
Al aterrorizarnos, los medios mantienen nuestra atención enganchada y explotan así la audiencia despiadadamente para su beneficio económico. Otra forma en que se usa el miedo para controlarte es a través de la publicidad. Puede que no seas consciente de ello, pero hay una gran parte de la publicidad que se basa en el miedo para hacerte comprar productos, y se ha encontrado que funciona bastante bien. Al infundir miedo en las personas, la publicidad las manipula para que los consumidores tomen decisiones emocionales en lugar de razonadas. Todos los grandes profesionales del marketing saben perfectamente que uno de los principales deseos humanos es conectarse con otros humanos y sentirse parte de una comunidad. Y por eso, una de las cosas que más temen las personas es ser excluidas de esos grupos sociales. Por lo tanto, a través de la publicidad, los especialistas en marketing generalmente hacen todo lo posible para convencerlo de que si no compras cosas, probablemente serás condenado al ostracismo por su comunidad. Compra el último iPhone y no parecerás pobre. Consigue este par de zapatillas Nike y serás genial. Hazte con este reloj de pulsera y te sentirás importante. Comprarlos te costará algo de dinero, pero no hacerlo te costará la felicidad. Igual que los estados y las corporaciones, la religión, en especial las religiones abrahámicas, han empleado el miedo como mecanismo de control de la población desde que el hombre salió reptando de las grutas. El aspecto más poderoso de la crítica de las creencias religiosas de Bertrand Russell es su afirmación de que la religión se basa en el miedo y que el miedo engendra crueldad. Es posible que sus argumentos filosóficos contra la existencia de Dios no afecten la vida de muchas personas comunes, pero todos debemos prestar especial atención a su análisis psicológico sobre la religión y su uso del miedo. Bertrand Arthur William Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura. Pertenecía a una de las familias aristocráticas más prominentes del Reino Unido. Fue el ahijado del filósofo utilitarista John Stuart Mill, cuyos escritos tuvieron una gran influencia en su vida. Fue crítico con el totalitarismo estalinista, condenó la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y fue un abierto defensor del desarme nuclear. En su conferencia de 1927, ¿Por qué no soy cristiano?, Russell explicó su opinión con una claridad característica. Para él, la religión se basa primaria y principalmente en el miedo. Es en parte el terror a lo desconocido y en parte el deseo de sentir que tienes una especie de hermano mayor que estará a tu lado en todos tus problemas y en todos tus sufrimientos. El miedo es la base de todo. Miedo a lo misterioso, miedo a la derrota, miedo a la muerte. El miedo es el padre de la crueldad y, por tanto, no es de extrañar si la crueldad y la religión han ido de la mano, porque el miedo está en la base de ambas cosas. En realidad, hay dos elementos en el diagnóstico de religión de Russell. La primera es que la creencia religiosa es un síntoma de miedo. Conscientes de que nuestras vidas son precarias y vulnerables, buscamos la protección de una deidad poderosa para consolarnos con una ilusión de seguridad. La segunda es que el miedo es un síntoma de la religión. En particular, las doctrinas de castigo, tanto en esta vida como en la próxima, hacen que los creyentes ignorantes vivan con miedo innecesario. No hay duda de que este análisis tiene algo de verdad en ambos puntos. Quizás explique con bastante precisión las causas y los efectos de la creencia religiosa en un número significativo de casos. ¿Y cómo lidiamos con el miedo? Lo primero, y más importante, es identificar ese miedo cuando surge dentro de ti y tratar de verlo como lo que es, sin rehuirlo o pretender que no está ahí. Al traer el miedo a tu conciencia, podrás examinar de dónde viene y qué mensajes está tratando de transmitirte a través de él, lo que te ayudará a comprenderlo mejor y a lidiar con él de un modo más eficaz. En segundo lugar, cuando se trata de cuestiones políticas, sociales u otras importantes, recuerde asociar los sentimientos de miedo con la necesidad de reducir la velocidad con la que procesamos la información que recibimos, para recuperar la claridad mental y emocional. En lugar de sucumbir a las reacciones impulsivas, tómese usted el tiempo para informarse sobre el tema en cuestión. Vea los números crudos. Esto no solo le permitirá evaluar sus opciones y tomar decisiones mejor informadas, sino también discernir lo que debe tener de lo que no.
Hasta ahora, las tácticas del miedo están funcionando. Como deja claro la historia, el miedo conduce a regímenes fascistas y totalitarios. Es una fórmula bastante simple. Las crisis nacionales, los ataques terroristas denunciados y los tiroteos esporádicos nos dejan en un constante estado de alarma. El miedo nos impide pensar. El pánico emocional que acompaña al miedo, en realidad, apaga la corteza prefrontal o la parte del pensamiento racional de nuestro cerebro. En otras palabras, cuando nos consume el miedo, dejamos de pensar. Una población que deja de pensar por sí misma es una población que se deja conducir fácilmente, manipular fácilmente y controlar fácilmente. El miedo no solo engrasa las ruedas de la transición al totalitarismo, al cultivar ciudadanos temerosos, controlados, pacificados y acobardados, sino que también se incrusta en nuestro propio ADN para que transmitamos nuestro miedo y sumisión a nuestra descendencia. Nos encontramos en una encrucijada crítica en la historia de Occidente y tenemos dos opciones: o libertad o tiranía. En lugar de ajustarse ciegamente a la norma y obedecer a las figuras de autoridad, actúe con atención y asuma la responsabilidad de sus acciones. El hecho de que su político favorito, un periodista famoso, un líder religioso o un anuncio en prime time en televisión le diga qué hacer o qué creer, no significa que deba hacerlo o creerlo. Lamentablemente, después de años y años de condicionamiento, la mayoría de las personas no usan su pensamiento crítico y, en cambio, dejan que otros piensen por ellos. Para liberarse de ese condicionamiento, asegúrese de dudar y no aceptar sin pensar cualquier verdad que otra persona le arroje, independientemente de quién sea esa persona, independientemente de lo bien que le caiga. Dude usted incluso de mí. Coja la puta cinta métrica y mida bien el suelo de esta nave industrial abandonada. No vaya a ser que me esté pagando Soros para mentirle a usted sobre el tamaño de las baldosas.